Bueno, vamos a saludar con el doctor Augusto Tandazo, nuestro segundo invitado. Con él vamos a hablar sobre el tema de libre ingreso a la universidad, una tomadura de pelo. Doctor Tandazo, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Buenos días, Carlita, buenos días, Jaime, buenos días a la audiencia de Ecuador en Directo. No sé si me permiten picar un poquito sobre el tema carcelario, Por supuesto. para no desconectarnos Tema de lo que coyuntural, acabamos. doctor. Tema coyuntural. A Por ver, supuesto. nos estamos olvidando de cuestiones básicas que son importantes recordarlas. Entre las cuestiones básicas, nos estamos acordando la crisis carcelaria que se produjo en febrero, julio y septiembre del 2021. Incluso la de julio y septiembre ya fue en este gobierno. Fruto de esto, la Asamblea Nacional elaboró un informe de más de 600 hojas. Un informe en donde se habla de cuestiones estructurales, de que no hay una política de rehabilitación social, que hay deficiencias, que hay condiciones materiales con problemas de acceso a los servicios básicos, infraestructura inadecuada y una cantidad de cosas más. Entonces, esto ya lo abordó la Asamblea Nacional. ¿Falló la Asamblea Nacional en qué? En que dijeron que los ministerios que tienen a su cargo participan en el tema de rehabilitación social, no han tomado cartas en el asunto. Pero viene el tema, lo que no hizo la Asamblea Nacional con el informe de la Comisión de Soberanía, que tuvo a su cargo este análisis, fue señalar con nombre y apellido quiénes son los que le fallaron al Ecuador en el tema del tema carcelario. Bueno, pero de todas maneras la Asamblea aprobó este informe con 131 votos, de lo que yo me acuerdo. O sea, mayoritariamente. Fruto de esto, ¿qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo el gobierno? Y le tomó del pelo, o sea, es como no entender la naturaleza de las cosas. O sea, negociar con quien no se puede negociar. Creó una comisión de pacificación, con ese nombre le puso, con unos distinguidos porque se los ve desde lejos, distinguidos personajes y mujeres también, para que negocie con los jefes de las bandas dentro de las cárceles que haya una pacificación. Esto presentó su informe al presidente y de todas maneras esto no fue la solución, como no podía ser la solución, porque no van a Doctor Tandazo, definir. perdón que lo interrumpa, pero es que no iba a haber solución si en ese tiempo teníamos una ministra como Vela que decía que las cárceles no eran competencia del gobierno. Empezando Claro, por pero ahí. le voy a demostrar que sí era competencia. A la ministra Vela, la Asamblea Nacional, antes de que se produzca la matanza más famosa, le llamó a que informe sobre los sistemas de seguridad que había en las cárceles. Y ella concurrió a informar. Pregunta a la exministra Vela y al pueblo ecuatoriano, ¿y por qué fue ella a informar si no era competencia ni del gobierno ni de ella? Entonces le mintió al país, pues. Le mintió al país porque en este país la mentira está al orden del día. Entonces, esta comisión de pacificación cree que el verdadero poder en las cárceles está dentro de las cárceles. Y eso es una falacia, porque el poder dentro de las cárceles está fuera de las cárceles, en las bandas que controlan el narcotráfico. Y no lo van a abandonar, porque eso es abandonar el control del mercado, que es por lo que Pero se entonces inculpa. hay un doble discurso, doctor Tandazo, porque por un lado en ese momento se creó una comisión y por otro lado sale el presidente de la República a decir que él no va a negociar con narcotraficantes y que ese han sido los problemas del narcotráfico porque los anteriores gobiernos han negociado, han tenido pactos, acuerdos con el narcotráfico. Entonces, ¿qué creemos? Pero Carlita, bueno, primero que tiene una nariz de Pinocho del otro mundo, ¿no? Directo al mentón. Y segundo, ¿para qué creó la Comisión de Pacificación? Para negociar con los narcotraficantes. Para eso creó, pero entonces no le mienta al país, pues. Si el tema es muy sencillo, pero además es un tema que es importante verlo desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista legal. Los presos, el momento que un preso privado de la libertad, con prisión preventiva, sin prisión preventiva, con sentencia, sin sentencia, esa persona pasa bajo la custodia del Estado.
de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal. Entonces viene el tema, ¿quién es el Estado? ¿Quién es el Estado? En este caso, los encargados del sistema penitenciario, que pertenecen al gobierno. Y ellos tienen que responder por la vida y el estado de salud y que no les pase absolutamente nada a los presos. Pero además, cuando se ven las fotos de las armas que encontraron dentro de la cárcel de Santo Domingo, entonces uno dice, ¿y esto por dónde entró? Pues, ¿por dónde entró? ¿Qué entró? ¿Por el aire? ¿Por arte de magia? ¿Cómo entró? Y no hay un solo sancionado, ni nadie que esté siendo investigado. Cuando ellos son, y nos sale el ministro con que el tema es estudiar los perfiles psicológicos son muy complejos de los asesinos. A ver, ¿qué estás preparado para tomarle el pelo al Ecuador otra vez? ¿Otra vez estás preparado para seguirle tomando el pelo al Ecuador? Perfiles psicológicos, todos tienen ese tipo de perfiles psicológicos, pero no han habido matanzas, pues. Eso ya es un fenómeno nuevo en el sistema carcelario ecuatoriano. Entonces no me vengas con que perfiles psicológicos y es un tema de la ciencia. O sea, como que ellos conocen la ciencia. La asistencia pero no psicológica que deben tener los privados de libertad dentro de un, entre comillas, centro de rehabilitación, que por cierto no es rehabilitación, nada. Pero lo primero que le dice el Código Orgánico Integral Penal y la política criminal en el mundo es separa a los presos en función de los delitos que han cometido, la peligrosidad. En este caso, si son parte de bandas antagónicas, sepáralos para que no se vean cara a cara los del grupo A con los del grupo B o con los del grupo C. Sepáralos, pues. Pero los tienen ahí en montón. Pero Entonces llega un ¿no, momento no que será que sacan eso es la lo que calle. quiere el gobierno entonces, doctor Tandazo? Ponerlos a todos en la misma jaula y que se maten entre sí. Claro, pero además tirarle el muerto a todo el mundo cuando el sistema penitenciario está en manos del gobierno. Entonces, ¿de qué están hablando? Y también tienen que ver en esto, ojo, que este no era motivo de la entrevista, pero yo lo conozco. Hay los jueces penitenciarios que también tienen vela en el entierro, porque ellos son los que tienen que supervigilar y nunca se los invita a que den la cara para que diga, oiga, pero usted, ¿cuál es su nombramiento? Tal nombramiento. ¿Y qué hace usted? Nada. Pero además, ¿qué nos refleja la crisis carcelaria? Que además solo en Santo Domingo, en este año, hubieron 56 muertos, porque estos últimos 12 son parte de los 56. O sea, no son los únicos. Pero ¿qué nos refleja? Por el número de personas privadas de la libertad que han cometido este delito de narcotráfico, nos refleja una situación lacerante en el Ecuador, que es que el narcotráfico ya es una realidad concreta y apabullante en el Ecuador. Lo que dijo Francisco Huerta Montalvo cuando tuvo a su cargo el informe de la Comisión de Angostura, ahí salió a los medios y dijo, el Ecuador ya es una narcodemocracia. Y ahora, ¿qué podríamos decir? Que ya se tomó todos los estamentos, porque nadie quiere tomarle el sartén por el mango, ni ponerle el cascabel al gato. Pero, pero no pues botándole el muerto a todo el mundo. Que todo el mundo vea qué es lo que pasa y que el presidente no se puede negociar con narcotraficantes. ¿Por qué creaste la Comisión de Pacificación? Yo intervine en los medios cuestionando la creación de esa Comisión de Pacificación. Dije que era una brutalidad, que había que tomar otro tipo de medidas. Y siguieron con ese show barato. ¿Y ahora qué van a hacer? Desentenderse de lo que pasó. La Asamblea Nacional está debiendo al Ecuador muchas cosas. No es una asamblea que actúa sobre los problemas que hay en el Ecuador. Posiblemente nunca van a conocer este tema nuevamente, y si lo conocen, lo conocerán después de 6 meses, cuando ya todo el incendio se haya apagado. Entonces, es un Ecuador dado, como decía Benjamín Carrión, es un Ecuador dado al diablo. Y eso es nuestra realidad. Doctor Tandazo, pero ¿qué es lo conveniente? ¿Sentarse a negociar? ¿Enfrentarlos? Porque bueno, el enfrentamiento va a tener derramamiento de sangre, eso lo tenemos claro, ¿no? Es así.
En toda guerra o en toda lucha es así. Pero ¿qué es lo necesario en este momento? ¿Cómo un poco frenar esto? Es sencillo el tema. Los problemas se arreglan en las causas, atacando a las causas, no a los efectos. Los efectos es la crisis carcelaria. La causa es que el Ecuador es un país de narcotráfico. La Oficina de Naciones Unidas por el Control de la Droga elaboró ese informe hace más o menos 10 días, que al Ecuador lo deja realmente en una situación deplorable, porque lo ubica entre los 3 países con más droga incautada del mundo. Con Colombia lideramos y con Estados Unidos ese tema. Pero viene adicionalmente ese tema, se ubica la ciudad de Guayaquil como la ciudad desde la cual más se saca cocaína al mundo, junto con la ciudad de Buenaventura, el puerto de Buenaventura en Colombia. Entonces viene el tema, ¿y dónde está la policía? Como decía Jaime, que son de una eficiencia, pero increíble para repeler una manifestación. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está para controlar activos? Y le sacaron este cuentazo, el cuentazo de que el narcotráfico había financiado las protestas. Un cuento, pero que realmente fue ridículo. ¿Por qué? Porque no tenían ninguna información del sistema financiero y adicionalmente, porque esto nace del Centro de Inteligencia Estratégica, que es lo que cuestiona Mario Pazmiño, más o menos, entre otras. Y entonces, de esa información sale que una protesta cuesta más o menos entre 750.000 y 800.000 dólares diarios. Y que como de algún lado debe haber salido la plata, multiplicaron por 18 días, le salió 14.400.000 dólares. Entonces esos 15 millones son dados por el narcotráfico. Así de sencillo. Pero no les da vergüenza, porque si yo fuera parte del gobierno, decir que el narcotráfico está controlando eso, estoy diciendo que yo soy inoperante, que yo no puedo controlar esta lacra. Entonces, es como cuando hablan de que los combustibles se fugan por las fronteras, entonces la aduana no funciona. Entonces sustituyan, creen otro sistema. Pero no pueden tirar así, escupir al aire y que les caiga en plena cara. O sea, tenemos un gobierno que cuando veamos el tema de los exámenes de ingreso a las universidades, es un gobierno que ya rebasa los límites de cómo le quieren tomar del pelo al Ecuador. O sea, cree el señor Lazo que tal vez será por su condición, que él cree que los demás ecuatorianos tenemos limitada nuestra capacidad mental. Y entonces nos manda unas ruedas de molino para que ingiramos. Y claro, Bueno, los medios pero, de comunicación doctor Tandazo, reciben la corriente. claro, lo vemos desde ese punto de vista y lo analizamos desde ese punto de vista, pero los estrategas del presidente Lazo lo miran como que está cumpliendo sus propuestas de campaña. 1, vacunación. 2, incremento salarial, que subió a 25 dólares, aunque la canasta básica está por arriba de los 700 dólares. Y 3, ahora lo que captó la mayor cantidad de votos de los jóvenes, porque es así, que era eliminar el examen de la Cenecit y darle libre acceso a la universidad. De las 3 cosas tenemos que en la vacunación aún no sabemos cuánto dinero se gastó y qué pasó con todas esas vacunas regaladas, que no sabemos, que murió ahí, que esa ha sido la cortina de humo del presidente de la República hasta el día de hoy. Tenemos un aumento de sueldo que no nos sirve para nada. ¿Por qué? Porque la canasta básica aumentó y sigue aumentando. Y tenemos un acceso a la universidad a medias, digamos que a medias, a cuentagotas, porque no hay dinero, no hay recursos y lo que se ha hecho es quitarle presupuestos a las universidades. Entonces, ¿cómo tomamos esto? ¿Como beneficio o no? Porque si yo lo digo desde el punto de vista del gobierno, digo, bueno, yo estoy cumpliendo lo que prometí, pero si lo vemos desde el punto de vista de la realidad, no va a aportar. Así es. Carlita, le consulto, ¿quiere que entremos ya al tema del libre ingreso? Como usted desee. Ya, entonces entramos al tema del libre ingreso a las universidades. A ver, comencemos recordando algo que es clave para entenderlo al tema. Y lo voy a decir con fechas. 21 de marzo del 2021, diario El Universo. Guillermo Lasso propone libre acceso a la universidad. Claro, para captar votos. 23 de junio del 2021, diario El Comercio. Cualquiera puede consultar lo que estoy diciendo.
Ya en el gobierno de Lazo, ya fue electo, entró por la ventana, pero ya entró. Secretario del CENESID, Alejandro Rivadeneira, que lo sacaron hace poco precisamente para tapar todo lo que dijo. Jamás se habló, dice Rivadeneira, jamás se habló de libre ingreso. Eso es demagógico. Ah, ya. O sea, lo que hizo Lazo entonces demagogia. Demagogia. ¿Se lo dice quién? El secretario del CENESID, el órgano rector de la política de educación superior. Y el 15 de julio de 2022, Lazo anuncia la eliminación del examen de admisión de las universidades. Perfecto. Ahora sí, yo he visto los medios de comunicación que han tratado este tema y no tocan fondo, porque solamente se limitan a un tema que sí es de fondo, pero que no es todo. ¿Cuál es? Sí, libre ingreso, pero no hay cupos, que es correcto. No hay cupos, por lo tanto es una tomadura del pelo. Pero analicemos este galimatías, esta cuestión que ya es repugnante, porque le toman del pelo a todo el Ecuador el presidente de la República con este tema. Y voy a hacer un examen para que la gente tenga conciencia de lo que está pasando. Declaró el presidente como una premisa, se acabó el examen de la CENESID, porque se montó un programa que es Transformar, que tiene la CENESID para los exámenes de ingreso. Por lo tanto, mire esta declaración, se acabó el examen de la CENESID. Entonces dijo que esto era un punto de importancia porque era el cumplimiento de una oferta de ofrecimiento de campaña, de lo que le dijo Rivadeneira que esto es demagógico. Pero entonces veamos si es factible esto, si es factible. Normas constitucionales. Artículo 26. La educación constituye garantía de la igualdad e inclusión social. ¿Qué quiere decir? Que no se puede fijar un régimen para las universidades particulares y otro para las universidades públicas, porque eso funciona la educación bajo garantía de igualdad. Siguiente. Garantía de igualdad, doctor, funciona bajo garantía de igualdad, pero usted sabe que el procedimiento para ingresar a una universidad pública o una universidad privada es diferente. Y por eso es que a las universidades privadas tampoco les interesa que haya un libre ingreso, un libre acceso a las universidades, porque los estudiantes terminan desistiendo, los padres terminan endeudándose. Eso también es un negociado, usted lo sabe. Yo lo sé, pero déjeme analizarle todo para que usted vea que tampoco es que el presidente pueda hacer lo que le da la gana en materia, porque el artículo 424 y el 425 de la Constitución señala el orden jerárquico de la normativa, y la normativa tiene que respetar la norma de jerarquía superior, en este caso la Constitución, luego la ley y en tercer lugar un reglamento. O sea, un reglamento no puede modificar la ley, y a pesar de que el mismo reglamento de Lazo no elimina el examen de ingreso. Y esto lo vamos a ver, si me permite, para seguir con el tema. Artículo 345 de la Constitución. La educación es un servicio público. Si es un servicio público, no pueden hacer diferencias entre la universidad particular y la universidad pública. Y luego dice, artículo 347, será responsabilidad del Estado garantizar bajo los principios de equidad social que todas las personas tengan acceso a la educación pública. Un saludo a la bandera. 356 de la Constitución. Esto no lo pueden cambiar. No lo pueden cambiar, por más que quieran o no quieran. El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un sistema de nivelación y admisión definido en la ley. O sea, tiene que haber un sistema de nivelación y admisión. El que no pasó la admisión va al sistema de nivelación. Y entonces, cuando les dice a las universidades públicas, y no tanto a las universidades, sino al pueblo ecuatoriano en general, que pueden ingresar a las universidades sin ningún tipo de cortapisas, está violando la Constitución, porque tiene que cumplir con el 356 de la Constitución, que tiene que haber un sistema de nivelación y admisión. ¿Cuál sería el sistema de admisión en este caso? Artículo tal, si el sistema de admisión de ingreso a las universidades públicas es que no existe sistema de admisión. Eso debería haber puesto en el reglamento. Pero el sistema de admisión siempre ha existido, doctor, independientemente de que haya sido preuniversitario, propedéutico. O sea, ese ha sido un sistema de nivelación o admisión, porque hacíamos preuniversitario o hacíamos propedéutico para quienes no pasaban el examen de admisión. La diferencia era el tiempo, ¿no? Sí, pero aquí nos está comiendo el cuento cuando da a entender que es un ingreso directo a la universidad. Okay. Entonces tiene que haber un sistema de nivelación
y un sistema de admisión. Y obviamente esto lo desconoce él. Pero vamos a ver qué dice la Ley de Educación Superior. Derecho a la educación superior, igualdad de oportunidades en función de los méritos respectivos. Méritos. Entonces, ¿qué es cuestión de llevar la carpeta con título de bachiller y entregue? ¿Y dónde está lo que dice la ley? Que esté en función de los méritos. Entonces, ¿cómo pueden entrar a la universidad sin cumplir lo que dice la ley? Con un reglamento no se cambia eso. Luego, en el artículo 12 de la ley se habla de la autonomía, porque el gobierno confunde a propósito el tema de la autonomía, como que las universidades particulares pueden hacer lo que les da la gana. No es así. Y las universidades públicas igual. La autonomía es igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción de pensamiento y conocimiento. Y entonces, esto es otro tipo de cosas que hay que entenderlo. Libertad de cátedra, de investigación, o sea, es otra cosa. Pero no es que una universidad está sobre el órgano rector de la política de educación superior. Entonces, allí nos quiere meter gato por liebre. ¿Qué dice el artículo 81 de la ley? Estoy hablando de la ley, que tiene mayor fuerza jurídica que un reglamento. En la admisión y nivelación, el ingreso a las instituciones de educación superior públicas, cuando dice que ya pueden entrar nomás, se regula a través del sistema de nivelación y admisión para todos los y las aspirantes. El sistema se rige por los principios de méritos, igualdad de oportunidades y libertad de elección de la carrera. Entonces, no es que ingresan porque la puerta está abierta. En el mismo artículo dice: el mecanismo de ingreso al sistema de educación superior tomará en cuenta, mire lo que dice Carlita, la evaluación de las capacidades y competencias de los postulantes. ¿Cómo van a evaluar si no hay exámenes? Pero entonces, doctor, entonces lo que usted nos da a entender, y me corrige si estoy equivocada, por favor, me corrige, es que simplemente, y lo voy a decir un poco morocha, el presidente le tiró la pelota a las universidades, porque a las universidades es que les va a tocar trabajar directamente ellas en este proceso de admisión y de nivelación, pero eso no hace la diferencia en cuestión de los cupos. Y tal vez va a exigir cupos. No, pero además una cosa adicional a la que dijo Carlita, adicional, es que va a tener que trabajar en el sistema de nivelación y admisión, porque eso no se puede dejar de tener, pero además tienen que haber pruebas, porque mire lo que dice el artículo 81 de la Ley de Educación Superior. Las y los aspirantes que obtengan los mejores puntajes no es que yo presento una carpeta y me sale el puntaje 100 sobre 100. Los mejores puntajes accederán a la carrera de su elección. Y entonces, luego dice la misma ley, en función de la oferta disponible en las instituciones de educación superior. Entonces viene el tema, ¿quién carajo es el secretario jurídico de la presidencia? O sea que no leen la ley y no se dan cuenta que esto está trabado en la ley y que no pueden venir a tirarle el muerto a las universidades. Pero además, aquí viene el tema, expidiendo un reglamento que viola la ley. Doctor, o sea, no están haciendo un reglamento por encima de la ley y el reglamento no puede estar por encima de la ley. No puede estar por encima de la ley. Luego hablan del acceso al un curso de nivelación general impartido cuando no pueden pasar la admisión. Y dice que este será financiado por el Estado. Y eso no se cumplió porque les cobraban por estos cursos de nivelación. Y dice, los beneficiarios de la nivelación general, dice la ley, no lo digo yo. Dice, deberán aprobar la evaluación de capacidades y competencias para ingresar al sistema de educación superior. ¿Dónde está el libre ingreso, pues? O sea, ¿a quién le mienten? Y hay más normas, pero no puedo dedicarme toda la mañana a hablar de esto. Luego habla del Consejo de Educación Superior, que tiene a su cargo la planificación, regulación y coordinación del sistema de educación superior. Por lo tanto, la ley contempla estamentos con facultades que no las puede absorber el presidente o no puede quitarle esa competencia al Consejo de Educación Superior, porque él no está por sobre la ley. Lo voy a decir de otra manera. No puede un presidente, con el pretexto de reglamentar nuevamente la ley, no puede violar la ley y desentenderse de funciones, por ejemplo, del Consejo de Educación Superior.
El Consejo de Educación Superior no solamente está integrado por representantes del Ejecutivo, también hay 6 académicos elegidos por concurso público de méritos y oposición. Pregunta, ¿los tomaron en cuenta en este tema? No, no los tomaron en cuenta. Y luego existe la CENESID, artículo 182 de la ley, que ejerce la rectoría de la política pública de educación superior. Entonces viene el tema, ¿le tomaron en cuenta a la CENESID? No le tomaron en cuenta a la CENESID. Y más bien la secretaria de la CENESID sale a decir que el tema por los cupos está bloqueado. Entonces viene el tema de algo que también me llama la atención. El artículo 185 de la ley habla de que existirá una asamblea del sistema de educación superior. ¿Y qué es esta asamblea? Es el órgano representativo y consultivo, así lo dice la ley, que sugiere al Consejo de Educación Superior políticas y lineamientos para las instituciones que conforman el sistema de educación superior. Viene la pregunta, ¿quiénes integran la asamblea del sistema de educación superior? Entre otros, todos los rectores de las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares que integran el sistema de educación superior. Pregunta del millón. Los convocaron a este órgano consultivo para un tema de tanta importancia, donde debían estar todos los rectores para tratar la problemática esta. ¿Los consultaron o les valió un carajo los rectores de las universidades? Pero también hay otro tema. ¿Qué han dicho los rectores de las universidades? Silencio. Se han quedado callados. Se han quedado callados porque por lo menos uno debe haber dicho, no nos convocaron a la Asamblea de la Educación A Superior. excepción de la rectora de la Universidad de Cuenca, que fue una Que de las solamente primeras. se refirió a los cupos, pero no dijo y no nos convocaron. Porque allí tenían que expresarse los rectores de todas las universidades públicas y particulares. O sea, el tema va más allá del cliché con el que se ha manejado este tema en los medios de comunicación, donde solamente ven cupos, oferta disponible y que el presidente no está cumpliendo. Pero no están viendo, doctor, hay toda una normativa. Doctor, es que realmente el problema no era el examen. Y le voy a decir desde mi punto de vista, y involucrado un poco en la educación superior, ¿por qué? Porque si bien es cierto, había al principio estudiantes que no pasaban de 700, ¿no? Y bueno, se quedaban, empezaron a prepararse y empezaron a subir esa calificación. Y eso, qué bueno, porque eso es, subieron su nivel de conocimiento. Y llegaban a puntuaciones de 900, de 1000. Pero tampoco alcanzaban. Pero tampoco alcanzaban un cupo. Entonces, ahí viene la impotencia ¿no? Y de hecho hubieron grandes academias que empezaron a hacer dinero, ¿no? Venga aquí, que aquí le enseñamos cómo pasar el examen, aquí lo preparamos. Y no servía de nada, porque si alguien quería estudiar medicina, que era una de las carreras que mayor puntuación tenía y que menos capacidad tenía para recibir estudiantes, con 980 no tenías cupo, doctor. Entonces, desde resulta luego, que... yo estoy de acuerdo. Dígame. Yo estoy de acuerdo con usted, pero aquí más allá del cupo, que es fundamental, y la oferta también, más allá del cupo, viene el tema, todo lo que le he señalado como violaciones a la Constitución y a la ley, que no pueden con un reglamento intentar cambiarlos. Pero incluso si usted lee el reglamento dictado por el presidente, tampoco le habla de libre ingreso. Tampoco le habla de libre ingreso. Entonces, esto sí es una rueda de molino, pero enorme para que le ingiramos. O sea, el libre ingreso es una falacia, totalmente. No puede haber libre ingreso. No puede haber libre ingreso, pero además en el reglamento que acaba de dictar el presidente, no se contempla eso. Permítame analizar rápidamente el reglamento, que es pocas líneas. Artículo 19 del reglamento que acaba de dictar Lazo. Sistema de nivelación y admisión para las instituciones de educación superior públicas, o sea, las universidades públicas. Dice que será responsabilidad de este sistema, el diseño y la coordinación y seguimiento será responsabilidad del ente rector de la política pública de educación superior. Luego dice, las instituciones de educación superior en ejercicio de su autonomía administrativa y financiera, eso es otro tipo de autonomía, serán las encargadas de realizar el proceso de admisión para los cupos que se encuentren disponibles en atención a la oferta académica de cada institución. Lo está reconociendo Lazo, que tiene que haber un proceso de admisión, y luego que estará de acuerdo con los cupos disponibles y la oferta.
académica. Por lo tanto, le mintió al país. Hay libre ingreso. Hay libre ingreso. ¿Cuál libre ingreso? Pues. Y luego dice en el artículo, en el mismo artículo, que serán los sistemas de admisión que serán obligatorios, dice, para los procesos de cada institución, al menos los criterios de libre elección de los postulantes, meritocracia. Ahí viene el tema. Y luego dice las demás normas mínimas, no dice máximas, que deberán cumplir los procesos de admisión llevados a cabo por cada institución de educación superior, serán fijadas por parte del órgano rector de la política pública. Entonces no es que hagan lo que les da la gana. El órgano rector de la política pública van a fijar las normas mínimas. Y luego dice que van a auditorías, los requisitos para el ingreso a las instituciones de educación superior particulares. Particulares, mire esto. Dice, las instituciones particulares, esto lo dice el reglamento de Lazo, podrán establecer en sus respectivos estatutos o normativa interna requisitos adicionales. No dice que ellos tienen todo a su cargo, dice requisitos adicionales a los determinados en la ley para el ingreso de sus estudiantes, observando los principios de igualdad de oportunidades y mérito. Pregunta, ¿las universidades particulares pueden dejar de hacer una evaluación de los estudiantes que quieren ingresar? Tienen que hacerlo, como lo tienen que hacer las universidades públicas. Y tienen que establecerse requisitos, dice que establecerán, podrán establecer requisitos adicionales, pero a los determinados en la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que cumplir con la normativa legal, Entonces, tenemos dos lazos, como en todo lo que pasa en el Ecuador. El lazo que sale con esa copia del reglamento y dice, estamos cumpliendo la oferta de campaña, habrá libre ingreso a las universidades. Pero no le está diciendo que habrá sistema de admisión, que el que no pase el sistema de admisión tendrá que ir a un sistema de nivelación y que este estará en función de los cupos y de la oferta disponible. Entonces, esto no le dice. Y entonces se toma la foto y todo el mundo comienza a opinar en las redes que si es bueno, que si es malo, pero hay que leer la norma. Y entonces cuando hay violación de la ley y de la Constitución, cuando intenta por lo menos con la boca, porque en el mismo reglamento vuelve a reconocer que hay sistema de nivelación y admisión. Entonces estamos ante un presidente que realmente le toma del pelo al Ecuador todos los días y que además le encanta la tarima porque es pendenciero. Le encanta, claro, como él tiene los medios de comunicación a su alcance, le encanta estar en la bronca. Porque además aquí hay otro tema que es importante que no lo está viendo la ciudadanía. Cuando se habla ¿Y por qué los medios de comunicación no cuestionan estas decisiones que toma el presidente? Los tradicionales, ¿Cómo? Porque nosotros sí debatimos estos temas. No, sí debaten. Los medios de comunicación tradicionales son cajas de resonancia del gobierno. O sea, si usted quiere, voy a hacer una infidencia. Yo dejé de ser suscriptor del Comercio, Diario El Comercio, y me llamaron a decir que por qué yo he abandonado la suscripción. Le dije, porque yo para saber lo que quiere hacer el gobierno, leo directamente las noticias y leo la página web de la presidencia, pues. ¿Para qué necesito el Comercio si es nada más un órgano de difusión de las políticas del gobierno? Entonces, ese es el problema. Pero la gente amanece a sintonizar los mismos canales y a leer los mismos periódicos. Está desinformada la gente, porque está ingresando softwares acá arriba, softwares en un hardware que ya de entrada el hardware está malo, porque no tiene memoria, no tiene capacidad de memoria, no se recuerdan las cosas. Y luego, esa es la forma de pensar de la gente, porque creen que esto es una cosa sencilla. No se puede violar la Constitución y la ley como la viola Lazo. Pero entonces tenemos dos lazos, el que le miente y le dice al Ecuador, habrá libre ingreso a las universidades. ¿Cuál libre ingreso a las universidades? Pero él sigue en campaña y buscando bronca. Mire, con esto de las mesas de diálogo con los indígenas, nos tienen fregados porque ese es el tema central de todas las semanas. Que ha avanzado, que no ha avanzado, que si se sigue o no se sigue. Sí, los indígenas no tienen la sartén por el mango de todo lo que es la economía del Ecuador, pues. Si se quería hablar de qué pasa con la economía ecuatoriana, con el tema del empleo, con la precarización laboral, tenía que convocarse a otros actores, porque los indígenas tienen una visión muy parcial de las cosas. Entonces, vivimos del show. Tenemos un gobierno que no ejecuta el presupuesto. Doctor,
porque es lamentable lo que tiene. Y vivimos del show. O sea, de un Doctor, show barato, además, barato. Y perdón que le entonces, interrumpa. ¿Qué debió hacer el presidente de la República si quería cumplir con su campaña o con su propuesta de campaña electoral? a ver, no puede cumplir con esa propuesta, porque como se lo dijo el secretario de la CENESID, Rivadeneira, es demagógico. Porque mire, Y por eso lo sacan. del año pasado, más o menos, de lo que me acuerdo, hubieron 331,000 estudiantes que quisieron ingresar a la universidad. Solamente recibieron las universidades algo así como 120,000 estudiantes. Y los demás se quedaron en casa. Entonces, si quieren meter cada año 200,000 estudiantes más, cada año, no un año, cada año, imagínense cómo tendría que crecer las universidades para tener más estudiantes de tal carrera, más paralelos, más aulas, más profesores, más infraestructura, más todo. Entonces, la universidad no puede dar cabida a todo. Es como que si usted le invitaran que toda la ciudad de Guayaquil vaya al estadio modelo de Guayaquil o al estadio de Melec o al estadio de Barcelona, que va a haber, que vayan todos a presenciar tal o cual cosa. Pero hay una capacidad limitada del estadio. Entonces no pueden convocar a todos porque van a ir y se van a quedar unas 100,000 personas afuera. Entonces, ingresen nomás, pero ¿cómo? Si ya se llena el cupo. Ya no hay Y espacio. además se viola la ley. Entonces, este es el Ecuador que tenemos que cambiar. La gente tiene que empoderarse del conocimiento para no dejarse tomar del pelo. Porque hay mucha gente que está aplaudiendo lo decidido por Lazo. Si eso no se va a poder ejecutar, y lo dice el mismo reglamento de Lazo, porque está en función de los cupos y la oferta disponible. Si él mismo lo dice en el reglamento, ¿de qué estamos hablando? No estamos descubriendo el agua tibia. Entonces tenemos un presidente pendenciero que no trabaja, que no cumple con el presupuesto, que no integra un gabinete potable y posible, que le quema los carbones en las manos y no sabe manejar el Estado ecuatoriano. Y que seguimos. Mire lo que está pasando, si me permite, con el tema de la superintendencia de bancos. Claro. Y el tema en general, no solamente Desviémonos la un ratito, después continuamos con lo de las universidades. Bueno, sigamos con las universidades. No, desviémonos un ratito del tema de la superintendencia. Vámonos con el tema de la superintendencia. Perfecto. A ver, en el tema de la superintendencia, esto es terrible lo que acaba de pasar en la superintendencia. La terna del gobierno después ya las desconoce al último. No, pero no solamente eso. Hagamos una presentación corta, pero para que se entienda el tema. Se elige superintendentes de la terna que presenta el presidente de la República para que el Consejo de Participación elija de esa terna. Terna quiere decir 3. Entonces, manda 3 candidatos que son Raúl González, que termina siendo electo pese a todos los cuestionamientos que existen. Está también Rosa Matilde Guerrero Murgueitio y está Doris Padilla. Entonces concursan. Viene el tema, renuncia Doris Padilla al tema y quedan solo 2. Luego descalifican a Rosa Matilde Guerrero Murgueitio. Le descalifican. Por no tener y el ahí título. viene el tema. Sí, por el título. Pero para que nos dé vergüenza. A ver, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ustedes están en Marte, en la Luna, en Neptuno, en Júpiter, ¿dónde andan? Cuando destituyeron a la superintendente de bancos, Ruda Regui, ¿qué es lo que pasó? Le encargaron la superintendencia de bancos a Rosa Matilde Guerrero Murgueitio. ¿Qué quiere decir? Que desde febrero a julio estuvo al cargo de la superintendencia hasta el día de hoy, porque todavía no se posesiona el actual superintendente. Estaba a cargo una persona que no cumplía los requisitos de tener título de tercer nivel en materia de economía y finanzas. Entonces viene el tema, o sea, a plena luz del día, el Consejo de Participación Ciudadana se duerme mientras los ratones caminan debajo de la mesa. Entonces es una cosa increíble. Tercera cosa, Raúl González, según lo que dicen y lo que se ha manifestado en las redes, y tanto que Raúl González manifestó en declaraciones públicas que las escuché hoy de mañana, dijo que hubo gente del gobierno
que se acercaron a él a pedirle que renuncie a su candidatura. Y el periodista no fue capaz de decir, ¿y quiénes le dijeron? ¿Quién fue la gente del gobierno? Por eso tendría que ser llamado por la asamblea o por alguien a decirle, señor, venga usted, ¿quién le dijo que renuncie? ¿Por qué? Porque sabían que el tema estaba ya quemado el tema. Porque además tenía un contrato con el Estado que no terminaba, no se había cerrado. Un contrato se cierra cuando se firme el acta de recepción definitiva del contrato, de lo actuado en el contrato. Mientras tanto, él tiene un contrato con el Estado. Entonces, viene el tema. Viene la asamblea, viene el Consejo de Participación y con 4 votos favorables y 2 en contra y una abstención. ¿Qué es lo que dice el Consejo de Participación Ciudadana? Que como ya está electo, entonces que le manden nomás la carta a la asamblea para que se posicione. Pero aquí viene un razonamiento de fondo. O sea, porque incluso hay un reglamento interno del Consejo de Participación, parece que han metido las de andar en un tema que no lo entienden, porque el problema que tenemos en el Ecuador es que a los estamentos y a las instituciones llega gente incompetente, que no conoce los temas básicos. ¿Qué es lo que quiero decir? Se elige a una persona de una terna, como dice la Constitución de la República, lo dice la Constitución de la República, se elige de una terna enviada por el presidente. Terna es 3 candidatos idóneos. Entonces, de esos yo tengo que ver a quién elijo y a quién lo coloco como superintendente. Si descalifico al uno, me renuncia el otro, ya no hay terna. Ya no estoy eligiendo de uno, el que me quedó. ¿De qué estamos hablando? Tenían que devolver la terna al presidente y decirle, presidente, usted me ha mandado con una persona que no cumple los requisitos. Rosa Matilde Guerrero Mulgueitio, me manda de otra persona, Doris Padilla, que renuncia a su candidatura, y me manda un tercero que tiene estos problemas. Tenga la bondad de mandarme otra terna. O sea, pero en este país, o sea, es meter la carreta delante de los caballos. Y la Asamblea Nacional viene la pregunta, ¿qué va a hacer? ¿Posesionarlo a Raúl González? Eso va a ser. ¿Por qué? Porque el Consejo de Participación ya le manda la elección hecha. Entonces viene el tema, o sea, ¿hasta dónde hemos caído? No entender que, voy a poner un ejemplo, si me mandan una terna para el Procurador General del Estado, elección, y uno no requisitos, para elegir de la terna tienen que haber 3 idóneos, 3, 2 ni 1. Tengo que devolverle la terna al presidente o decirle, como fulano de tal de su terna no cumple los requisitos, cámbieme ese nombre. Pues esto es elemental, pues. Pero no es que siga el concurso con uno. O sea, concurso de a uno en una terna. Solo en el Ecuador se da esto. Y cuando vemos lo que pasa con el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Nacional Electoral, que es algo básico, importante en el sistema institucional del Ecuador, están con funciones prorrogadas 8 meses. El Tribunal Contencioso Electoral están prorrogados desde mayo. El Contralor General del Estado está en manos de subrogantes desde los últimos 5 años, incluido el actual. El Procurador General del Estado se vence su nombramiento el 31 de julio del 2022 y no hay nada que haga ver en el horizonte que el presidente ha mandado otra terna para el tema, aunque lo incluyan al mismo. El procurador se vence este mes. Se vence este mes. Y ya salió incluso el procurador a decir, yo si no se nombra, yo sigo prorrogado. O sea, ¿qué es esto? Es el Estado... Él mismo se autoprorroga. Claro, defensor del pueblo está encargado del cargo durante los últimos 10 meses. Defensor del público encargado durante los últimos 4 años. Superintendente de bancos, ya vimos el relajo que es. Superintendente de protección de datos, que creó esta superintendencia. La primera autoridad de esta superintendencia tenía que haberse nombrado en mayo de 2021. Y están allí, o sea, tenemos una institución creada sin el titular. Entonces viene la pregunta, ¿será que el Consejo de Participación actual debe seguir funcionando con sus miembros actuales? Por favor, Asamblea Nacional, ¿qué esperan? O sea, ¿qué esperan para hacer un juicio político el que ya anunciaron y que no lo hicieron? Porque todo es cacarean pero no ponen huevo. ¿Qué esperan para llevar un juicio político
a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana por incumplimiento de funciones. ¿Cómo le pueden tener al Ecuador con prácticamente el 80% de los órganos de control en funciones prorrogadas? Doctor, ¿y esto le interesa tal vez? ¿Esto le interesa al gobierno que estos funcionarios de control se prorroguen? Pero claro, porque son débiles. Eso hicieron con Pablo Celi. Entonces Pablo Celi estaba agarrado como un elefante de una telaraña y entonces lo apretaban. Entonces sácame esto, sácame Singue, sácame lo lo demás demás saca acá. Celi? ¿El mismo gobierno? Celi se cayó solo porque ya está, es como una fruta. Estaba tan podrido que ya tenía que caerse. O sea, ya 4 años haciendo pavadas en la Contraloría. Ya era hora de que se caiga. O sea, metiéndolas de andar hasta el cogote. Le voy a poner un ejemplo. Cuando se analiza la conducta, en este caso en un examen especial, de los actores que jugaron un papel en un contrato del Estado, entonces hay tres formas de establecer responsabilidades. Responsabilidad administrativa, que es multa. Responsabilidad civil culposa, que es glosa. Y responsabilidad penal, que es indicio de responsabilidad penal para que la Fiscalía investigue el delito y obviamente de encontrar eso, sanción con penas privativas de la libertad y adicionalmente que respondan por los perjuicios. En el caso de la responsabilidad civil culposa, se responde por negligencia, por impericia, pero no por dolo. En el caso de indicios de responsabilidad penal, se responde por una conducta dolosa, que es una conducta intencional. La otra es, pasó esto y no nos dimos cuenta. Pero mira el caso Singue. Mandan responsabilidad civil culposa, que es derivado de culpa, que no es dolo, y por cuerda separada, un informe de indicio de responsabilidad penal con dolo. Entonces, ¿en manos de quién está la Contraloría? En la época de Celi, en manos de gente absolutamente inepta, que lo único que tenían era veneno en la cabeza. Y entonces mandan por cuerda separada glosa y por otro lado dolo. Ponte de acuerdo, ¿hubo conducta dolosa o no hubo conducta dolosa? Esa es la Contraloría. Es la Contraloría y así caminan muchas de las instituciones del Estado. Muchas de las instituciones del Estado. Mire lo que declaró el secretario privado del presidente Moreno. Hemos querido cambiar la justicia y por eso Lenín Moreno colocó a la fiscal general en el cargo que está. ¿Qué ya se olvidaron de eso? Y ella sigue en el cargo, pero lo declaró su mismo secretario privado que está en el cargo por que le metió mano a ese tema a Lenín Moreno. ¿Y qué tenía que ver Lenín Moreno con la elección de fiscal general? Si esa era competencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la época de Trujillo. Entonces, este es el Ecuador que tiene que cambiar. Pero ¿cuándo va a cambiar? Cuando la gente se empodere de los temas, los conozca, los investigue y abra la boca. Y abra la boca y le diga, ya basta. A cualquier gobierno, ya basta. Necesitamos que sean serios. Si no es cuestión de asaltar el poder y hacer lo que les dé la regalada gana. Ese no es el tema. Ese no es ni puede ser el tema. Entonces, son cuestiones que hay que tomarlas en consideración dentro de lo que es la problemática jurídica, política, económica del Ecuador. Porque siempre estamos perdidos de los papeles. Perdidos los papeles. Y una Asamblea Nacional que está en otro patín. Está perdonando vidas, está tratando de no asumir su responsabilidad en muchos temas. Y la gente se olvida. Por ejemplo, las lágrimas de la gente de Cocodrilo. Lágrimas de cocodrilo todos los días. Porque le han destituido a Yesenia Guamaní. Yesenia Guamaní fue la interpelante de Freddy Carrión, que le interpeló ¿para qué? Para cumplir con el gobierno, destituyendo al defensor del pueblo por el pecado de haber analizado todos los desmanes que hizo la policía y el ejército, donde hubieron 11 muertos, más de 1,000 heridos y más de 1,000 personas destituidas, detenidas arbitrariamente, cuestión que la corroboró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la señora Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y entonces Freddy Carrión, ese fue el gran pecado que cometió. Pero digamos que hubo abuso sexual, que eso es difícil de probar porque no puede probar solo por la persona que estuvo al lado. Porque el abuso sexual no es penetración carnal. El abuso sexual es que le han cogido con la mano, le han topado alguna parte pudente. Pero cuando eso lo hicieron, eso era incumplimiento de funciones de Freddy Carrión. Una persona goza de la presunción de inocencia hasta que haya sentencia ejecutoria en firme. Norma mundial sentencia anticipadamente. Y entonces,
Se lo comieron a Freddy Carrión porque estorbaba, y se lo comieron con esta Yesenia Guamaní, que lo interpeló, y también con Ricardo Vanegas de Pachacuti. Cuando Freddy Carrión lo que hizo con ese informe fue defender al movimiento indígena de todos los atropellos que tuvo y tuvieron en octubre del 2019 y a otros actores también que participaron en las protestas. Y entonces nos olvidamos. Y más o menos la señora Yesenia Guamaní es una monja de la caridad. ¿Cuál monja de la caridad? Pues se prestó a la jugarreta del gobierno de descabezar a la Defensoría del Pueblo. Desde allí para acá, la Defensoría del Pueblo ha hecho algo por defender los derechos humanos de las personas. ¿Ha hecho algo? No ha hecho nada, porque ya sentaron un precedente. No te metas contra el poder punitivo del Estado, el poder de persecución. Entonces, ese es Yesenia Guamaní, lo que es Ricardo Vanegas en Pachacuti. Habrá un defensor del pueblo que vuelva a ocupar esa cartera, que diga yo voy a asumir las competencias que me da la ley y que me da la Constitución. No va a aparecer, pues, porque sabe que el que se mete a hacerse defensor de la gente termina de Cristo crucificado. Entonces Yesenia Guamaní, que tanto han llorado, que la han destituido, sí, pues, pero nada más te dieron de tu propia medicina. Y hay que recordar cómo entró ella a la segunda vicepresidencia. Claro, con el pacto que hubo en ese momento. Pero y cuando sacaron a Bella Jiménez. Lo mismo que tú de la destituiste, te prestaste para la destitución de Freddy Carrión. Entonces, lo que hiciste nada más es que a hierro mata, a hierro muere. Entonces quédate calladita porque no, eras una muy traviesa en la Asamblea Nacional. Ese es el Ecuador que vivimos y es el Ecuador que tenemos que cambiar. Cerremos con el tema de la universidad, que todavía creo que nos quedó algo más de este examen de libre ingreso, la eliminación del examen del CENESID. La universidad en general, la universidad pública, tiene, yo creería que en este momento un déficit presupuestario, tanto así que aquí justamente a Ecuador en Directo nos han llamado profesores de varias universidades y nos han contado lo que está pasando. Hay universidades donde en este momento los están contratando a los docentes solo por 4 meses. Los dejan 2 meses insubsistentes sin trabajo y después los vuelvan a contratar por 4 meses más. Así está funcionando la contratación a los docentes. Y hay universidades que ya están pensando en que se le pague a los docentes a través de factura. Eso que quiere decir que ese profesor ya no tendrá derecho al seguro social. Claro, todo eso sucede, o sea, se precariza la relación con los profesores y los docentes. Pero viene el tema. La Ley de Educación Superior contempla que existirá el cogobierno universitario, donde participan también los estudiantes, los profesores y obviamente las autoridades. Entonces viene la pregunta. Hay tantos problemas en las universidades que yo conozco algunas cosas que pasan. Entonces viene el tema. ¿Dónde están los estudiantes, las autoridades y los profesores? Pero yo más confiaría en los estudiantes, que salgan a decir su verdad, no solamente a coger una piedra y lanzarla, sino a decir, señores, esto pasa. O sea, todo el mundo hemos llegado a un punto donde la canción de Mercedes Sosa, que vivan los estudiantes, ya quedó para archivarla, pues. Porque los estudiantes están como la oveja Dolly, clonada, que no dicen ni pío, pues. Por ejemplo, en este momento, con el tema del examen de ingreso, ¿será que conocen la materia? No va a haber libre ingreso, porque el mismo reglamento de Lazo habla del sistema de nivelación, admisión, y que estará en función de cupos y de la oferta disponible. Por lo tanto, le tomó del pelo a todo el Ecuador. ¿Dónde están los estudiantes para decirle al presidente, oiga, no somos tan pendejos, pues? No somos tan pendejos. Entonces, ¿dónde están los estudiantes? ¿Dónde están los profesores? O es que todos nos ha contagiado, ya no el virus del mono ni otro tipo de cosas, nos ha contagiado el virus del miedo. Del miedo. Pues hemos perdido la capacidad de la dignidad, de decir, no estoy de acuerdo, me están tomando del pelo, me están afectando. O sea, tenemos que tener, la dignidad no se puede perder. Y en el caso de las universidades también tienen que aterrizar, y tienen que aterrizar el Ecuador. Por ejemplo, me salgo 5 segundos del tema. El Ecuador festejó prácticamente en la forma como los medios de comunicación masivos o tradicionales lo presentaron. Ya somos 18 millones de habitantes.
O sea, ya somos, qué pena que somos 18 millones. No es un triunfo, pues. Si el Ecuador es el país con mayor número de habitantes por kilómetro cuadrado de América del Sur, es el país más crítico. Debería haber una política demográfica que exige la Constitución incluso. Y entonces crezcan nomás como cuyas, pues. Crezcan nomás. No, pues, No va a haber. y cuando se habla del control de natalidad, pues la iglesia enseguida salta, pues, ¿no? No, porque la iglesia hay temas donde está retrasada 3000 años. ¿De dónde viene el control de dónde viene la posición de la iglesia? Del crecer y del que hay que tratar de crecer y multiplicarse, como dice una de las dos versiones de la Biblia. Dos, porque hay dos relatos de la creación que son contradictorios. En el uno dice crecer y multiplicaos, y en el otro da a entender que la relación sexual es un pecado, es el pecado original. Entonces pongámonos de acuerdo, ¿es un pecado o es crecer y multiplicaos porque hay que henchir la tierra? Entonces la iglesia se quedó allí en el tiempo, se quedó en el tiempo porque en esa época las etnias, los grupos sociales luchaban por sobrevivir, por no desaparecer del planeta, porque morían en las guerras, morían con las pestes, con las enfermedades. Entonces, si una familia tenía 10 hijos, 15 hijos o más, tenían la oportunidad de que por lo menos 3 sobrevivan. Entonces, crecer y multiplicaos. Pero a Ahí estas sí era, alturas no hay ahí paso sí de 15 hijos. funcionaba esa parte de la Biblia. ¿Cómo? Ahí funcionaba la parte de la Biblia, ese artículo, ese versículo. Claro, pero esa era una realidad de una época. Pero en este momento, con 7.500 millones de habitantes en el planeta, es por lo menos solo un hijo por cada pareja, pues. Pero no, pues los que tienen. Yo aquí escucho en mi casa gente que llega a En trabajar China es y así, este tipo ¿no? de cosas. ¿Cómo? En China es así, un hijo por cada familia. Un hijo por cada familia. Entonces, claro, Europa tiene 1000 posibilidades, pese a que se les metieron los migrantes, porque ellos saben controlar la población, por la conciencia de la gente, no por la prohibición como es en China. Pero en el caso del Ecuador, tenemos una norma de la Constitución que dice, las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos tienen derecho a decidir cuándo, cualquier edad, y cuántos hijos tener. Ya pues, inunden el Ecuador y además, si les hace falta, metan venezolanos y regularícenlos como lo hizo este gobierno. Entonces no entendemos. Y todo el mundo, ¿sabían que ya somos 18 millones de habitantes? Con una sonrisa. Oye, qué pena que seamos 18. Voy a poner un ejemplo. Bolivia tiene 5 veces nuestro territorio, más o menos. Bolivia. Y tiene más o menos 9 millones de habitantes. Mire la desproporción. 9 millones de habitantes, 5 veces el territorio. Nosotros, dele, y llene las urbes. En las urbes, prácticamente el 75% están llenas, la población ecuatoriana está concentrada en las grandes urbes. O sea, se han abandonado los campos. O sea, no se ve las cosas desde la profundidad. Entonces ya crecimos, pero ¿cómo crecimos? Entran por el lado del tubo y salen por el otro a buscar trabajo en Estados Unidos o en España. Porque eso nos pasa y mueren en el cruce del Río Grande. O sea, es el Ecuador inentendible. Y la gente no hace nada por entender que tenemos que construir un Ecuador posible, un Ecuador planificado, un Ecuador respetuoso del presente y del futuro. Que digamos a ver a dónde vamos a ir con las universidades, para que éstas se adapten a un plan de desarrollo que no existe. ¿A dónde vamos a ir con los recursos? ¿A financiar obras suntuarias o a financiar cosas que necesita el Ecuador? Mire usted una tomadura del pelo que la acabo de ver hoy, que ese nomás es un tema para un análisis extenso. El gerente Petroecuador acaba de anunciar que se retoma el camino para producir de 370.000 más o menos, 380.000 barriles diarios de Petroecuador que están produciendo eso. Se les cayó la producción en 43.000 barriles de lo planificado, 43. Y siendo que deberían tratar de dar la cara para ver si llegan por lo menos a lo que se producía antes, dice que se va a producir en el Ecuador 804.000 barriles. Entonces uno dice, a ver, ¿qué somos? Una tarea de animales en el Ecuador que no entendemos. ¿Y de dónde va a sacar el petróleo? ¿De los campos viejos? Si esos requieren ingentes cantidades de dinero para poder hacer recuperación secundaria y poder producir. Y segundo, puedes cumplir eso cuando el presidente dictó el decreto 468 el 30 de junio, en donde limitó la frontera extractiva
y entonces ya no podemos contar con las reservas del suroriente ni con otras reservas que podrían ser utilizadas. Entonces, ¿a quién le engañan 804,000 barriles para crear esa ilusión? No, es que vamos a producir más. No vamos a producir esa cantidad, pero esa cantidad es para justificar la entrega del campo Sacha, la entrega de la joya de la corona, y la entrega de otros campos. Es para tratar de hacer el tema de refinación utilizando un artículo, el artículo 17 de la ley de hidrocarburos, que se refiere a obras y servicios específicos a los que tiene relación el artículo 2 de la ley, y eso es exploración y explotación de hidrocarburos, no es refinación. Entonces, eso es lo que se ve. Entonces le toman del pelo al Ecuador. Le toman del pelo al Ecuador. 804,000 barriles. Es como para decir, como al estilo de los argentinos, anda, anda. ¿Cómo vas a hacer? O sea, ¿de qué estás hablando? O sea, primero calladito, trata de subir la cuota de producción entre lo planificado y lo que se está produciendo. Comienza Doctor. por allí. Cuando llegues allá, que no vas a llegar, ahora sí, habla lo que quieras, pero por lo menos dinos por qué se cayó la producción en 43,000 barriles. Doctor, pero es que este Pero no vas a gobierno decir, nos ha acostumbrado, si voy a llegar a 800,000. este gobierno nos ha acostumbrado a que cada vez y cuando nos crea falsas expectativas, nos miente. Recuerde cuando dijo que había vendido el avión Legacy de la Presidencia de la República, después fue a Uruguay por quedar bien, dio una entrevista sin tener conocimiento de la realidad del país. Fue y dijo que Ecuador le iba a vender banano a Uruguay y Ecuador iba a comprar también lácteos, leche a Uruguay. O sea, cosas que el presidente de la República cada vez y cuando nos ha acostumbrado a escuchar ese tipo de discurso o ese tipo de banalidades. Pero mire este tema que tampoco lo hemos analizado y que habrá que analizarlo. Estamos yendo a un TLC con China. A ver, Tratado de Libre Comercio. El corazón de un tratado de libre comercio es el arbitraje internacional. Y al firmar, coger un esferográfico y firmar, aquí está el esferográfico, firmo, tiene que someterse a arbitraje. Allí no hay escapatoria posible de la violación del artículo 322 de la Constitución, que dice que no se podrá suscribir ningún tipo de contrato que estipule arbitraje internacional en contratos de índole comercial o contractual. Doctor, Entonces, perdón que le se viene interrumpa. una violación. Perdón que le interrumpa, me salgo del tema. Javier Rivadeneira dice, ahora en China son 3 hijos por pareja. Creo que cambió esto, sí es verdad. Hace algún Cambió tiempo en era los uno. últimos meses, pero no dice 3 hijos por pareja. Cambiaron esa limitación, pero China está en la madre, porque China tiene 2 caras. Tiene la cara hacia afuera, donde le saca cualquier tipo de implementos de marca, que usted regresa a ver y dice, marca norteamericana, marca europea, made in China. Pero hay una pobreza interna en China que es salvaje. Y entonces nos venden como el paradigma de la eficiencia. No, ahí hay una estratificación enorme en China. No es lo que creemos. Siguen utilizando la figura de Mao Zedong, pero allí hay una estratificación social, no hay igualdad. Entonces, tenían uno por pareja, deshicieron eso porque necesitan más mano de obra. Pero viene el tema del Tratado de Libre Comercio con China. Si China se nos ha metido por todo tipo de resquicio a hacer lo que les ha dado la gana, porque ¿cuál ha sido la llave con la que ha ingresado al Ecuador a hacer lo que les da la gana? Es tener crédito caro además, e imponernos las constructoras, es lo que se llama crédito de proveedores. ¿Se puede usted imaginar, Jaime y Carlita? ¿Se pueden imaginar con un tratado de libre comercio? Los chinos nos inundarán, pues. O sea, romperán la industria nacional, la poquísima industria nacional, la romperán, la harán añicos. Ya estamos inundados por productos chinos. Como tratado de libre comercio tendrán la prioridad para que el Estado, antes de construir cualquier cosa, tengan que decirles, señores chinos, ¿no quieren ustedes esto? Y díganme por escrito que no quieren para yo recién regresar a ver a la comunidad internacional. O sea, en manos de los chinos, pero además violación constitucional. ¿Por qué razón? No solamente por el arbitraje, sino porque la Constitución dice que será prioritaria la integración latinoamericana. China no es Latinoamérica. Por eso es que
aquí viene un tema que es grave de gravedad absoluta. Por eso es que cuando los abogados hacen un buen trabajo en el tema de cuestionar los contratos y pedir que se indemnice al Estado ecuatoriano por todos los perjuicios que han causado los contratos chinos, con empresas chinas, inmediatamente el gobierno los saca a esos abogados, los manda a la casa para poner abogados que estén de acuerdo con la política del gobierno de no pelearse con los chinos. Y esto lo dicen a voz en cuello. O sea, queremos tener buenas relaciones con China. Entonces, ¿dónde queda el control, regulación y sanción respecto de los incumplimientos contractuales? Que eso tiene que olvidarse. Si la Contraloría, por ejemplo, dijo que hay más de 200 millones de dólares de perjuicio en Toachi Piratón, que tienen que olvidarse de eso, porque hay que tener buenas relaciones con China, porque el presidente se va a ir a tomar una foto con el primer ministro chino, y que tenemos que cerrarnos los ojos en el tema de Coca-Cola Sinclair, donde hay 7.648 fisuras, y eso puede reventar en cualquier momento. Entonces tenemos que cerrarnos los ojos, porque tenemos que tener buenas relaciones con China. O sea, porque China tiene billete, pero billete caro. ¿Acaso que tiene billete barato? Y a la hora de la verdad nos impone sus constructores, que son de a perro, no son constructores de primera línea. Por eso tenemos lo que tenemos contratado con China, la línea de Harbin, que construyó la línea de transmisión, carísima, mal fiscalizada por los bielorrusos. O sea, este país no tiene componte. Donde usted regresa a ver e investiga, uno dice, ¿qué pasó? Se acabó el Ecuador. Regresa a otro lado y estamos repitiendo lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Porque meternos con China es realmente porque tienen billete, porque ellos aprendieron a ahorrar dinero, capitalizar el país para de esa manera explotar al mundo. El país más explotador del mundo este rato se llama China. China porque tiene el dinero. Y punto. Pero allí nos vamos a amarrar con un tratado que además el tema del arbitraje hace imposible que se firme ese tratado. Pero tendremos una corte constitucional que, buscando resquicios, verán cómo justifican que entremos a ese tratado de libre comercio con China. Entonces, el Ecuador tiene que entender que en la comunidad internacional tiene que cuidarse porque el pez grande se come al chico y el pez mediano también se come al chico. Y en este caso China es un monstruo que no hace beneficencia, es un monstruo que explota al mundo, heredó las mismas prácticas colonialistas que aprendió de Europa y de Estados Unidos. Y los productos que tienen no son de lo mejor, no son de lo mejor, no es que tienen los productos, y lo que ofrecen las constructoras tampoco es lo mejor. Entonces, estamos en manos de los chinos. Doctor, quiero agradecerle, me parece que hemos tenido una entrevista bastante interesante. Como siempre, las entrevistas con usted son muy positivas y aportan mucho al Ecuador. Muchísimas gracias, doctor. Nos veremos el próximo jueves. Nos veremos el próximo jueves. Salude a Carlita. Y el próximo jueves estaremos puntuales para atender la entrevista de Ecuador en directo. Gracias por todo y saludos a la gente que estuvo en contacto. Gracias al doctor Augusto Tandazo, analista político aquí en el programa Los Especialistas.